Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy buscaremos a través de su palabra y de la perspectiva de Dios enfocarnos en cultivar nuestra fe, en palpar sus bondades y su fidelidad. El cumplimiento de sus promesas no solo bendecirá tu vida, sino también glorificará a Dios. A continuación, el mensaje de hoy. Hoy, como verán, el mensaje lo he titulado Un poco más. Y me gustaría introducirme en sus cabezas y pensar y que ustedes, a ver, ¿qué piensan de qué significa o qué puede significar un poco más? Un poco más. Hablamos de la bondad de Dios, hablamos de la fidelidad de Dios y este poco más, un poco más que tiene que ver con, que ya lo vamos a ir viendo, que tiene que ver con esto que como hijos de Dios y como cristianos nos toca a cada uno de nosotros. Yo diría y lo resumiría de esta manera: la vida del cristiano, la carrera del cristiano, consta siempre de un poco más. Un poco más de esto, un poco más de aquello, un poco más de paciencia, un poco más de amor, un poco más de entrega, un poco más de amor, un poco más de esa milla extra que a veces tenemos que hacer y que el Señor nos pide. Dice María Miguel Cervantes de Saavedra. ¿Saben quién es Miguel Cervantes de Saavedra? Es el autor de Don Quijote de la Mancha. Y él escribió esta frase y quiero compartirla con ustedes. Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suelen llover sus misericordias en el tiempo en que están más secas las esperanzas. Lo voy a volver a leer porque yo lo tuve que leer para poder interpretarlo bien. Dice, encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suelen llover sus misericordias en el tiempo en que están más secas las esperanzas. Y yo, cuando leía esta frase, este escrito de él, lo único que pude hacer y atinar es irme a la biografía, porque quería entender un poco por qué este escritor, el escritor de Don Quijote de la Mancha, había puesto esto. Y déjeme decirle que la vida de Don Quijote, o la vida de este autor, Miguel Cervantes Saavedra, fue una vida caótica, podría decir. Una vida de pobreza, una vida de orfandad, una vida de exilio, una vida de cautiverio, una vida de prisión, una vida de guerra, una vida de pobreza. Pero él había recibido una cierta preparación y se ve que conocía del Señor, porque hay que escribir esto. Cuando nosotros pensamos que ya no hay esperanzas, como dice él, las misericordias de Dios suelen llover. Y para poder apreciarlo y para poder recibirlas en nuestra vida, tenemos que estar un poco quietos, un poco atentos intencionalmente a lo que la vida nos depara. Venimos reflexionando y venimos hablando acerca de nosotros, de las cosas que nos tocan pasar, y realmente la vida de todos es una vida que tiene muchos zarandeos. Y cuando yo pensaba en esto, pensaba en lo que le pasó a Pedro. Cuando Jesús le dice, Pedro, Satanás me ha pedido de que te deje que zarandear como el trigo, pero dice Jesús, yo he rogado para que no te falte la fe. Y realmente la vida de todos nosotros es una vida que está zarandeada por muchas circunstancias, por muchas cosas que a veces no solamente nos desaniman, no solamente nos entristecen, sino que nos apartan del camino y a veces hacen que nuestra fe tambalee.
son muchas las cosas que nos acontecen. Luchamos, me anoté esto que estuvo hablando casualmente Leo la semana pasada, y yo creo que en esto tenemos que ser honestos, esta palabra, honestidad, esta honestidad que tenemos que tener con nosotros mismos, porque luchamos permanentemente contra nosotros mismos, contra las cosas que nos pasan, contra las presiones que recibimos, contra las distintas corrientes que quieren influenciar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, con esta, por ahí, falta de estabilidad emocional. Y tenemos que poder reconocerlo esto, y tenemos que ser honestos con todas estas cosas que pasan, para que podamos enfocarnos verdaderamente donde nos tenemos que enfocar. Y parece que es un común denominador siempre recordar esto, porque es la realidad que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Distintos, cada uno tiene distintas cosas por las que pasa, pero nuestra vida se caracteriza porque permanentemente es zarandeada. Y cuando yo pensaba en esto, venía a mi mente lo que se coloca en un árbol para que este árbol no se desvíe. Y le preguntaba al abuelo, ¿cómo se llama eso que le colocan a los árboles cuando van creciendo? Me dice tutor, quería el nombre agrícola para hablar con propiedad. Me dice tutor, sostén. Y yo reflexionaba, un árbol que recién comienza a crecer o que va desarrollándose necesita de ese tutor, necesita de ese sostén para que no inclinarse, para no deformarse, para que las inclemencias del tiempo, la naturaleza, el viento no lo rompan, no lo saquen, no deje de ser ese árbol sano, erguido que debe ser, que seguramente dará sombras o dará frutos. Y nosotros, ¿sabe qué? En medio de esto que recordamos siempre, y es bueno recordarlo, nuestra vida, lo que nos pasa, nosotros tenemos un tutor, nosotros tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nuestro interior. Y yo sé que esto usted lo ha escuchado muchas veces, pero ¿sabe qué? Debe recordarlo todos los días de su vida. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nuestro interior. ¿Para qué? Para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a madurar. Entonces, ¿por qué caminar solo? ¿Por qué sentirnos por ahí desanimados? ¿Por qué no ver las cosas desde la perspectiva de Dios? Yo había querido ponerle a esta prédica el título de Nunca dejes de mirar al cielo, porque me acordaba de lo que decía el salmista. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y termina este salmo diciendo, el Salmo 121, diciendo, Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Esto, así como su vida, sus problemas, las circunstancias que tiene que enfrentar todos los días es una realidad, esto también es una realidad, que debemos tenerla presente cada uno de nuestros días. Dice el Salmo 145, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Sabe qué? Esto no es otra cosa que decirnos que más allá de que Dios es bueno y que sus misericordias están para todos, que hay un tiempo propicio para cada uno de nosotros. Que hay un tiempo propicio para cada uno de nosotros. Y esto significa que si yo creo en esto, si yo creo en realidad que el Señor, en esta verdad,
que Dios tiene ese tiempo para mi vida, un tiempo preciso. ¿En qué? En que se van a ir cumpliendo cada una de las cosas que Él ha dicho en su palabra, la que es verdad absoluta. Hay un tiempo propicio para cada uno. Si yo creo en esto, voy a confiar en quién es Él, no en quién es usted. Voy a confiar en su fidelidad y voy a confiar en su eterno amor para con cada uno de nosotros. No siempre tenemos confianza, no siempre podemos vivir la fidelidad de Dios en nuestro diario vivir, no siempre podemos sentir el amor, y eso es algo que nos ha sido dado y que debemos aprender a disfrutar de ello. Por lo tanto, puedo decir que nosotros somos frutos de su gracia. Puedo decir que nuestra vida está sostenida por su gracia. Y ¿saben qué? Por eso yo les decía recién, quiero que recordemos la bondad y la fidelidad de Dios, porque quiero traer a su memoria versículos o palabras que usted ya conoce, pero que no pueden quedar guardadas en mi mente, sino que tienen que estar vivas en mi corazón. Porque es esta gracia la que Dios, definimos muy bien, es el regalo de Dios para cada uno de nosotros, es el don precioso para cada uno de nosotros, pero es esta gracia en la fuente de todas las bendiciones espirituales para nuestra vida, de todo lo que usted necesita en esta vida. Como decía Pedro, Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas por su divino poder para que seamos participantes de su naturaleza divina. ¡Wow! ¿Cuántos conceptos, Viviana? Que los sé o que los he escuchado, que me los han enseñado. Pero el hecho es que esto lo tengo que vivir en mi propia vida como una realidad. No tanto lo que me pasa, no tanto los problemas que tengo, no tanto, porque siempre vamos a luchar contra nosotros mismos. Luchamos porque somos complicados, porque como escuchábamos la semana pasada, porque el Señor tiene la finalidad de renovar todo lo que hemos traído por herencia, por lo que hemos aprendido, por la cultura, por todo lo que usted quiera, pero Él quiere introducirnos a la verdadera libertad y a la verdadera vida con abundancia. Y para eso tiene que trabajar. Para eso tiene que trabajar. Lo hace, de hecho, a través de su palabra, cuando usted ahora mismo está escuchando. Y esta promesa y estas promesas son para usted y para mí. Son para sus hijos, para aquellos que hemos nacido de nuevo, del agua y del Espíritu. Y quiero decir esto porque yo me lo digo a mí misma. Viviana, en esta bendición no tenés nada, no tenés ninguna parte. En toda la fidelidad y la bondad de Dios que recibís a diario, no tenés ninguna parte. No hiciste nada. Usted no está en este lugar porque usted tomó la decisión de decirle sí al Señor. Usted hizo una confesión de fe, pero Dios lo miró, lo amó y la amó. Y tocó su corazón de una manera que usted no se imagina, porque si yo les preguntara a cada uno de ustedes de qué manera, en qué momento usted cambió, o usted se convirtió, o usted empezó a tener otra mirada, usted no me lo podría decir. Porque el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, se movió en libertad. Entró en todas las rendijas de nuestro ser y se instaló en el corazón, no sobre el corazón, se instaló en el corazón. Y es por eso que usted y yo empezamos a cambiar. Y empezamos no solo a cambiar, nuestra vida está orientada hacia la vida eterna. Uy, pero esto es doctrina. Pero esta es la realidad de Dios para su vida.
Y si usted no la vive, si usted no la puede disfrutar, todo lo que sucede, todo lo que lo afana, apagarán su gozo y apagarán su fe. Vuelvo a decirles, no tiene que ver con usted, no hubo nada que usted hiciera para que el Señor tocara y alcanzara su corazón. No hay cultura, no hay cambios sociales, no hay progresos que logren mejorar al hombre. Lo único que puede mejorar al hombre es cuando el corazón es tocado por el Espíritu de Dios. No fue esfuerzo, no fue un esfuerzo carnal, no fue una herencia, no fue nada. Usted se llama Salatino, yo me puedo llamar Salatino, usted se puede llamar Fredes, usted se puede llamar, no sé, no recuerdo todos los apellidos. Usted puede tener un apellido, pero ¿sabe qué? Ese es el apellido en la carne. Usted tiene el apellido de Dios, usted es un hijo de Dios y eso se da a nivel espiritual. No, a mí me trajo mi papá y mi mamá. Puedo decirle que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice su palabra. Y cuando yo entiendo esto, es cuando yo me doy cuenta de que nuestra vida y nuestros resultados tienen que cambiar. Decía Pablo en 1 Corintios 2:16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Vuelvo a decirle que tenemos el Espíritu de Dios viviendo en cada uno de nosotros. Esto significa que estamos dentro del plan de Dios, que tenemos una inteligencia sobrenatural, que tenemos una capacidad sobrenatural para percibir, para discernir, para comprender, para resolver las situaciones que nos pasen en la vida de una manera diferente y de una manera creativa, de tal forma que todo sea para nuestro provecho. ¿Amén? Por lo tanto, nuestra vida no es una casualidad y por lo tanto, déjeme decirle que nosotros, nuestro Creador, hace que nosotros podamos decir, yo estoy segura en las manos de aquel que me escogió y en las manos de aquel que me rescató. Ahora, hay un texto que dice, y que yo lo he leído muchas veces y me vino cuando yo estaba pensando en esta palabra, y es en Juan 16. No lo voy a leer, no lo vayan a leer, no lo vamos a leer, mejor dicho, todo, porque es largo, pero sí yo quiero recordarles algunas cosas que me parecen importantes. Dice el capítulo de Juan, es un capítulo muy extenso, pero no lo vamos a leer todo. Yo quiero contarles algunas de las cosas que habla el capítulo 16, donde Jesús tiene una charla, por así decir, con sus discípulos. Y él comienza a decirle que el tiempo se había cortado y que pronto llegaría su fin. Entonces él, hablando con esto, le comienza a decir que las cosas que le van a acontecer, las que te acontecen a vos, las que me acontecen a mí. En aquella situación era diferente, los discípulos se habían creído en el Evangelio, les tocaba predicar, habían sido llamados a extender el Evangelio, pero el Señor Jesús les dice, ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser censurados, ustedes van a perder trabajo, ustedes van a sentirse muchas veces tristes, van a sentirse desanimados, van a sentirse mal. Una realidad en un contexto diferente, pero la realidad no cambia para nuestras vidas, porque todos los días nosotros tenemos que lidiar con cosas. Pero el punto central donde yo quisiera que usted pudiera
y le pido al Espíritu que usted le dé el entendimiento para lo que yo le quiero transmitir, es que usted tiene que aprender. Mire, ¿y qué significa aprender? Aprender es poner de mí algo intencional por querer saber hacer algo. ¿Y qué es lo que yo tengo que aprender? Tengo que aprender a poder, en las cosas malas y en las cosas buenas que me suceden, poder ver la bondad de Dios y la fidelidad de Dios. La bondad de Dios no es que Dios me responda en alguna situación especial y de crisis una oración o que me conceda un anhelo de mi corazón. Eso no, eso es fácil para mí. Pero yo tengo que poder apreciar la bondad de Dios, la presencia de Dios, el mover de Dios, la fidelidad de Dios, en el hoy y en el mañana y en el próximo mañana. Porque cuando no lo apreciamos es cuando nos desenfocamos. Porque es ahí donde debemos ser quienes tenemos que ser. Y tanto que se nos decía de esta honestidad, de esto es ser verdaderamente quienes tenemos que ser. Bueno, es en el hoy, es en el hoy. Pero si yo no puedo ver esta realidad, esta fidelidad de Dios en mi vida, esta bondad que se manifiesta en que usted se pueda levantar, en que usted pueda ir a trabajar, en que usted tenga la capacidad de estudiar, y que usted tenga la capacidad, que tenga una familia, que tenga un hogar, que tenga hijos, que estén sanos. Si usted no puede ver la bondad de Dios en esas cosas, no va a poder vivir con la actitud de agradecimiento que se requiere de aquellos que conocen la bondad y la fidelidad de Dios. No es en los momentos explosivos, no es cuando Dios me concede lo que yo quiero, cuando me sacó del problema, cuando yo oré y Él respondió. Y lo hemos naturalizado tanto, hacemos, nos levantamos, nos movemos, pero decía hoy en el noticiero, estaba escuchando, lo que el estrés, dice que el estrés produce como el síndrome del quemado. El estrés tiene un nombre, ahora ya le han puesto un nombre a esta enfermedad, que tiene que ver con no parar. Hago esto, hago aquello. No se puede pensar, no se puede sentir así. Y yo lo pensaba y quiero que usted lo piense. No tenemos tiempo para aquietarnos y contemplar a Dios. No tenemos tiempo de respirar a Dios. No tenemos tiempo de orar tranquilo porque estamos corriendo. Entonces, lo que todo nos acontece en el día, o en el diario vivir, o en los días, es común y corriente, es lo normal, es lo que tiene que ser. Pero déjeme decirle que la fidelidad y la bondad de Dios se manifiesta en todo momento. Por eso es que no tenemos a veces esa actitud de agradecimiento. Por eso es que tendemos a quejarnos, a gruñir, a sentirnos molestos, porque no podemos apreciar la bondad y la fidelidad de Dios. Jesús se tuvo que enfrentar a todo tipo de circunstancias. Jesús era Jesús, era Dios, hecho hombre, está bien, pero Él vivió como hombre 100%. Y Él sufrió y pasó lo que, pongámosle, nosotros nos podemos acercar un poquito. Porque vuelvo a decirnos, sí, nuestra vida está zarandeada, esa es la realidad. Pero también mi realidad es que yo a quién tengo, quién es mi tutor, quién vive en mi corazón. Y no puede estar esta realidad sobre esta realidad. Porque eso es lo que va a hacer que yo pueda vivir de una manera diferente. Jesús sabía quién era. Eso es lo que le permitió caminar
y llegar hasta donde llegó y culminar con la obra que el Padre le había encomendado, porque Él sabía quién era. Y es necesario que nosotros nos recordemos todos los días quiénes somos. Es necesario recordar quiénes somos. ¿Saben qué? Porque, como dice esta canción, la fidelidad de Dios nos persigue. Podría decirle muchas promesas, que nadie nos va a arrebatar de su mano, pero la fidelidad de Dios nos persigue. Cuando nosotros cerramos la puerta, cuando no queremos escuchar, cuando cerramos nuestros ojos, cuando dejamos que un montón de cosas apaguen el amor de Dios en nuestra vida. Y otra cosa que tenía el Señor Jesús era que estaba en una comunicación estrecha con Él. Él estaba con una comunicación estrecha. Entonces el Señor Jesús le dice a sus discípulos, a ver, estas cosas se las estoy hablando para que ustedes no se desanimen, para que ustedes calculen el costo. Y a nosotros se nos ha hablado y hemos escuchado tanta palabra de Dios, de que esto es parte de la vida. Pero sin embargo, cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento del zarandeo, cuando llega el momento del problema, chiquito, grande, del quebrantamiento, del dolor, de la desilusión, del duelo, de lo que nos toque pasar, cuando llega ese momento no tenemos la capacidad de quietarnos y pensar quién es Él. Y Jesús le decía, esto se los estoy diciendo para que no se desanimen. ¿Saben qué? Yo les voy a mandar el Consolador, el Espíritu de Dios que vive en usted y que vive en mí. Aquel que quiere guiarnos, aquel que quiere ayudarnos a crecer y madurar, aquel que camina con nosotros todos los días, porque a veces decimos estoy solo. No, no está solo, está con el Señor. Háblele y va a escucharlo. Y dice que Él les va a mandar el Consolador. Y tenía que hacerlo porque hoy se cumple su palabra. Cuando 2 o 3 nos reunimos en su nombre, Él está en medio nuestro. Antes no lo podía hacer. Si Él no moría y resucitaba, no lo podía hacer. Porque podía estar en un solo lugar a la vez. Pero ahora iba a mandar a su Espíritu. Y le dice, su tristeza se va a convertir en gozo. ¿Sabe una cosa? La tristeza y el gozo dependen de la perspectiva y de la mirada que usted tenga acerca de quién es Él. Si usted no entiende quién es Él y no entiende quién es usted no va a poder tener el gozo ni la paz que es una promesa de Dios para nuestra vida. Hermanos, esto es un esfuerzo, esto es un poco más que todos los días tenemos que hacer para lograr que esto sea más fuerte que la misma realidad que nos invade y que es propia y que va a ser hasta el día en que Él venga a buscarnos. Entonces les dice, pero escuchen, yo les da otra promesa en este capítulo. Les dice, todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, todo lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, yo se los voy a dar. Y yo me pongo a orar y tengo la convicción y la fe, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido poder cambiar, yo te pido poder restaurar mi vida, yo te pido poder cambiar mi hogar, yo te pido un trabajo, yo te pido lo que yo te pido en el nombre del Padre, o sea, al Padre en el nombre del Hijo, pero se necesita fe para hacerlo. Y esta es la oración que les deja y les dice, ustedes cuando oren al Padre en mi nombre, yo les prometo, yo les aseguro que lo que ustedes le pidan, Él lo dará. Fíjense si nosotros tuviéramos esta seguridad y esta tranquilidad, ¿cómo viviríamos descansados? ¿Cómo el día que nos toca vivir con lo que se presente? Problemas en el trabajo, problemas en la familia, estrés. Estaríamos descansados porque
sabríamos que iríamos a nuestro Padre en el nombre de Jesús y le pediríamos y Él se va a encargar. Pero esto por ahí no sucede, ¿verdad? Por ahí no sucede. Y después les dice, y esto sí lo quiero leer, le dice algo, le dice a sus discípulos. Ahora sí lo voy a leer, dice en el versículo 30. Le dice los discípulos dicen en este diálogo con Jesús, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús les responde, ¿ahora creéis? ¿Y por qué no antes? Y si creéis ahora, ¿por qué no creéis siempre? Por eso yo le dije que debemos aprender a tener este accionar continuo de poder mirar la bondad y la fidelidad de Dios en nuestra vida. Porque entender esto es darnos cuenta que todo lo que nos sucede en la vida y en cada día y en cada minuto es bueno. Porque nuestra vida está sostenida por su gracia, porque nuestra vida, porque todo lo que tenemos y quienes somos viene de su gracia. Dice Jesús acá, dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Usted está sola o solo? Usted está con el Señor, porque el Espíritu de Dios vive en usted. En estas cosas, dice el Señor Jesús, os he hablado para que tengáis otra promesa, paz. Pero vuelvo a decirle, paz. ¿Cómo vamos a tener paz si no entendemos que lo que pasa en nuestra vida, sea bueno, sea malo, haya dolor, haya desilusión, lo que pasa en nuestra vida es bueno porque Dios siempre va a sacar algo precioso para cada uno de nosotros? Y esto es aprender, y esto es practicar. Recordaba que cuando era niña, nosotros íbamos al kiosco. Supongo que todos ustedes han tenido una alcancía. Y nos gustaba ir al kiosco y decirle al kiosquero, deme este chocolate, deme este chupetín, deme esta rodesia, deme esto, deme. Y el kiosquero quizás sacaba todo lo que le habíamos pedido y nosotros abríamos nuestra mano, sacábamos la mano y teníamos 3, 4 moneditas. Y el kiosquero, ¿qué nos daba? 2 caramelitos, 3 caramelitos, un chupetín. Esto nos habla de que, o mejor dicho, nos debería ayudar a descubrir que sin entregar mucho, sin que haya en nuestra vida una entrega, un poco más de paciencia, sin que haya en nuestra vida un poco más de amor, sí que haya en nuestra vida un poco más de entrega, si en nuestra vida no hay un poco más de querer hacer la milla extra, de querer obedecerle, si en nuestra vida no hay un poco más de esfuerzo en seguir caminando lo que nos toca vivir, no podremos recibir todo lo que nosotros queremos recibir. Porque déjeme decirle que están los que casi termino esto, casi hago esto, casi llego y termino mi carrera, casi,
Pero ¿saben qué? Leía que una palabra que no nos gusta mucho escuchar, pero que es la mediocridad. Porque aún en el ámbito secular, aún en nuestra vida personal, si usted no tiene aspiraciones, usted se va a convertir en una persona, dicen, mediocre. Pero mediocre nos suena fea, ¿no? Pero ¿saben lo que significa ser mediocre? Es una persona que se ha detenido al medio, que se quedó ahí. Eso es lo que significa. Nosotros estamos llamados a ser semejantes a Cristo. Nosotros estamos llamados en esta carrera siempre a un poco más, pero a un poco más con la certeza y la seguridad de que su Creador va a seguir derramando su bondad, va a seguir derramando su fidelidad, va a seguir derramando su amor y que usted caminará este camino, el que le toca, con la compañía de Él. Y no solo eso, sino que verá cumplir en su propia vida los tiempos propicios. Usted verá cumplir sus promesas. Cada vez que usted agarra, que usted controla, que usted toma algo que está fuera de lugar en su vida, usted va a ir viendo cómo Dios cumple sus promesas. ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Estoy pasada? Bueno, les quería contar algo, pero no se lo voy a contar entonces. O voy a terminar con esto, permítanme, ya que estoy un poco más. Leía sobre la biografía de Luther King y hay una parte donde la esposa de Luther King, que es Coretta Scott King, comenta en su libro Mi vida con Luther King. Ella dice, con frecuencia, dice, nuestro teléfono sonaba de día y de noche. ¿Ustedes saben quién es Luther King? Perdón. Es aquel que bregó por los derechos humanos, es aquel que luchó por la igualdad del pueblo negro en Estados Unidos, ¿verdad? Y ella cuenta y dice esto, nuestro teléfono sonaba de día y de noche, y muchas veces simplemente para insultarnos con todo tipo de palabras obscenas. Con frecuencia, las llamadas eran para amenazarnos con matarnos si no nos íbamos de la ciudad. Sin embargo, a pesar del peligro y el caos de nuestra vida privada, yo me sentía inspirada, casi eufórica. Martin Luther King tenía sin duda altísimas metas que iban a requerir de él un importante sacrificio, quizás el más costoso y valioso de todos, entregar su propia vida. Él no duraría un solo instante y lo afirmó en su último mensaje antes de que fuera asesinado en la ciudad de Memphis. Y dice, no sé lo que ha de suceder ahora. Nos esperan días difíciles, pero ya no me importa. Viví una larga vida. He estado en la cima de la montaña y no haré caso, como todo el mundo quisiera tener largos días, pero eso no me preocupa ahora. Solo deseo hacer la voluntad de Dios. Y Él me ha permitido subir a la montaña. He mirado y he visto la tierra prometida. Tal vez no llegue con ustedes, pero quiero que esta noche sepan que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida. De modo que estoy feliz en esta noche. No temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Quizás en nuestra vida hay cosas que nosotros no logremos ver, hermanos. Si quieren, vayan pasando los músicos. Quizás nosotros sabemos después que la historia en la década de los 60, si bien Luther King fue asesinado, tuvimos un presidente norteamericano negro. ¿Quién fue? Barack Obama. O sea que por todo lo que él luchó, por todo lo que él hizo, él no lo vio, pero otros lo vieron. En nuestra vida van a haber cosas que nosotros vamos a ver,
Hay cosas que las sembramos para nuestra familia. Hay cosas que la van a cosechar nuestros hijos y quizás nuestros nietos. Pero nosotros tenemos que animarnos a vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir, que tiene que ver con esa voluntad que una y otra vez decimos que es buena y agradable. Por lo tanto, cada mañana, acuérdese de esta palabra, no se va a acordar de todo lo que yo he hablado, pero acuérdese un poco más de amor, un poco más de gratitud, un poco más de sonrisa para aquellos que me miran, un poco más de levantar los ojos al cielo y mirar de dónde viene realmente nuestro socorro. Y entender que no somos huérfanos ni caminamos solos, sino bajo la ayuda y bajo la protección del Dios que nos ama y nos amará eternamente. Gracias por unirte a nuestra transmisión. Si este mensaje ha edificado tu vida, te invitamos a suscribirte y a compartirlo con otros. Dios te bendiga.